Señor, en esta mañana. Hace muchos días no hablamos específicamente sobre la santidad. Hemos hablado algunas cosas que tienen que ver con santidad, pero en esta mañana quiero hablar de la santidad. ¿Qué es ser? ¿Qué es santificarse o ser santo? Muchas veces a nosotros nos asusta el término santo. ¿A cuánto les asusta el término santo cuando se lo dicen a usted? Es que usted es santo. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente culturalmente? Una estatua. Porque estamos en una cultura muy religiosa, lamentablemente. Entonces usted piensa en una estatua. Pero la Biblia dice, Pablo menciona cuando quiere saludar a algunas personas, él no se refiere, salúdame a los hermanos. Él se expresa, salúdame a los santos que están en la casa de fulano de tal, porque las iglesias no eran antes como ahora. Antes la iglesia iba a las casas. Por eso es que también estratégicamente usamos grupos de crecimiento en las casas. En las casas. Salúdame a los santos. Y me adelanto acá. ¿Qué es una persona santa? ¿O qué podemos definir nosotros como santidad? Es separación de lo común, escuche muy bien, o inmundo. Es consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Pero nosotros fuimos santificados a través de Cristo Jesús. Hace un tiempo atrás, como un año y algo, vino un coreanito y nos habló a nosotros una parte doctrinal muy importante. Cuando Cristo viene a nosotros y la gente se quedó asustada, no sabía qué decir. Cuando Cristo viene a nosotros, ¿verdad? Nos explicó muy bien que el pecado fue ¿cómo? Cuando usted viene a Cristo, sus pecados ¿cómo han sido? Perdonados. Han sido perdonados. Usted le entregó su vida al Señor. ¿Quién mora ahora en usted? No me asusten. Dios, Cristo, a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo lo decía muy claro. Ahora el pecado no mora en mí. ¿Se acuerdan que cuando acusaron a Jesús de echar fuera los demonios por el príncipe de los demonios, él les dijo: señores, no se equivoquen. Una casa no puede estar dividida contra sí mismo. Esto es muy simple. O somos de Cristo o estamos en tinieblas y pertenecemos a ese reino de las tinieblas. Y doctrinalmente nos ha costado mucho entender que el pecado no mora en mí. No voy a explicar lo que ya muchas veces aquí he explicado, que ya yo no soy un pecador. Vivo en un cuerpo de muerte y de pecado, pero yo ya no deseo pecar. Que soy tentado, que el enemigo va a venir, que va a ver si yo tropiezo. Por supuesto, si abro una puerta al pecado, entonces él toma un derecho porque yo se lo di. Pero si Cristo está en mi vida, ahora Él mora en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces recuerde que su lucha ya no está de adentro para afuera. Ya usted y yo no maquinamos pecados, pero el enemigo viene a tentarnos. Y lógicamente te va a tentar donde más vulnerable eres. Y usted puede ser tentado 15 días seguidos. Yo le pregunto, ¿Jesús fue tentado sí o no? ¿Fácil o difícil para Jesús? Ahora, no solamente piense en los 40 días después de aquel ayuno en el desierto.
La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Aún aquella noche antes de padecer, Él fue tentado. Padre, si es posible, había angustia. No hay otra forma de pagar esta situación. ¿Se vio tentado a qué? A no querer llevarlo, pero al final dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús fue tentado. ¿Sabe? Muchas veces creemos que porque la tentación viene a nuestra mente y nos está agobiando constantemente, puede ser con la mentira, puede ser con el odio, puede ser con el rencor, puede ser con la parte sexual, viendo pornografía, mirando un hombre, mirando una mujer, deseando algo, puede ser con querer tomar venganza en sus propias manos, puede ser con el robo. No importa qué tipo de tentación, cuando usted es tentado constantemente, si no consumaste aquella tentación, no hay pecado en ti. Pero el enemigo viene con una mentira y nos hace sentir que usted y yo somos pecadores. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La Biblia dice: sométanse al Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El problema es cuando no buscamos la presencia del Señor, y entonces estamos vulnerables. Si usted no busca al Señor y no está fortalecido, va a ser vulnerable. Vuelvo a Getsemaní. ¿Por qué le dijo Jesús a sus 3 discípulos que se llevó un poco más adelante que oraran? ¿Cuál fue la razón? Oren para que no entren en tentación. Así que allí no hay, mi hermano, aquí no hay claves ni secretos de nada, todo está clarísimo. Debemos de orar para no entrar en tentación. Me dirijo a lo que estamos buscando como iglesia. ¿Cómo poder tener un avivamiento en la vida de la iglesia cuando hay una iglesia que todavía es practicante de algunos pecados? Cuando usted y yo no deberíamos estar practicando ningún pecado. Y por favor, no califique los pecados como adulterio, como fornicación, como robo. Porque nosotros, la sociedad, hemos querido clasificar y calificar algunos pecados. Y resulta que entonces tenemos, porque ya los hemos calificado y la sociedad no ve algunas cosas como pecado, entonces nos habituamos nosotros ¿a qué? Al estilo de vida de los demás. Esté aquí conmigo, al estilo de vida de los demás. Pero la Biblia dice que yo fui separado. Por eso Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo. O sea, Dios no nos va a quitar del mundo. Dijo: te pido que los guardes del mal, orando al Padre. ¿Ve la diferencia? Él nos dejó en el mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos la palabra de verdad. Qué triste, no hay ni un solo amén. Ya no diga amén, dijo aquel. ¿Para qué? Pero nosotros, yo estoy convencido, tengo claridad, he estudiado la Biblia, me he esforzado, no para darle una palabra a alguien, sino para tener un simiente claro de que yo estoy en la verdad. Una de las cosas que hice cuando llegué a Cristo Jesús y que venía adoctrinado con un montón de situaciones, fui claro. Yo tenía otras creencias y yo decía: eso que ustedes dicen es mentira, eso que ustedes dicen es mentira, eso no es así, las cosas son de esta forma. Pero entonces fui a la luz de la palabra y comencé a hacerme un hacedor de la palabra, a estudiar la palabra. Y cuando yo voy a la palabra, entonces es la palabra que trae vida sobre mi vida, y la palabra sigue trayendo libertad y fundamento. Y yo creo firmemente que estamos en la verdad. Eso no significa que no tengamos que arreglar algunas cosas ahí para no caer en religiosidad. Mucho cuidadito. El religioso no es solo aquel que se postra delante de una estatua o que adora a un ídolo de otra índole o que adora a Satanás. Ya lo he dicho, usted puede ser religioso hasta con su campo.
Cuando llegó a la iglesia y no madrugó y cuando ha puesto las petacas durante 10 años y se encontró a otro, comienza como los montañeses. Tengo que ir a sentarme a otro lado y no me gusta porque por 10 años ha sido mi asiento. Con una que peleé varias veces es que el Señor ya está en su gloria, doña Miriam Fernández. Aleluya. Ya esa está mejor que nosotros. Gloria a Dios por eso. Que Él nos deje llegar a la meta correctamente. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que ser santos? Como punto número 1, la esencia de Dios es la santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 y 16 dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Esos versículos también los podemos encontrar en Levítico capítulo 11 verso 44 y 26. ¿Cuál es la razón de ser santos? Porque Dios es santo. ¿De quién eres hijo e hija? De Dios. No estamos hablando en el plano terrenal. Porque puede decir, mi papá, yo puedo decirle que mi papá fue Manuel María Murillo y mi mamá es Olga Rojas González. Pero no son esos padres de los cuales está hablando. ¿Cuántos de ustedes se parecen a sus papás aunque no hayan querido? A ninguno. Y algunos dicen de carajillos o de jovencillos: yo no quiero parecerme a mi papá o a mi mamá, ¿verdad? Pero cuando estamos viejos somos, perdona la expresión, pero cuitiaiticos a ellos. ¿Se acuerdan? Una vez yo prediqué y le hice números, que entre más viejo me hacía, más me parecía a mi tata. Sus enseñanzas, su forma de hablar, sus costumbres, todo ese montón de dichos que yo tengo son de mi tata. Un hombre así, de campo. Era un maicero intelectual, porque nunca perdió sus raíces como campesino, pero era ingeniero agrónomo de profesión. ¿Por qué razón entonces tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Le pregunto, ¿cómo tener un avivamiento en medio de un lugar o en una congregación donde la gente no quiere santificarse? No ha entendido que necesitan y que el llamado es a ser santos. Es más que un llamado. La Biblia no dice: si quieren, sean santos. Si les parecen, sean santos. Si quieren y hoy se levantaron con ganas de ser santos, pueden serlo. Sí, porque a veces nos da la carajadita que hoy sí, pero mañana no. Hay momentos donde el Espíritu Santo nos está hablando y usted le dice: hoy, Espíritu Santo, te quedas en la casa porque yo voy jalando. Él es santo. Ahora, la esencia del Señor, como punto número 2, Él nos creó a su imagen y semejanza. Él es, ¿cómo? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. Y hay dos canalizaciones allí: la parte de su santidad. ¿Y saben que nosotros somos imagen y semejanza de Dios también? En que nosotros podemos señorear sobre todo. En el señorío. Ninguna otra criatura excepto nosotros, porque nosotros también somos criaturitas del Señor, criaturitas pensantes, con un intelecto más claro, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Ningún animal, ninguna especie, nada fue hecho a imagen de Dios. Nosotros somos semejanza de Dios en cuanto al señorío. Entonces, en cuanto a la santidad y cuanto al señorío. Y algunos dicen: la esencia de Dios es el amor.
Para mí, yo respeto esa posición teológica, para mí es la santidad. Y quieren usar el amor para cubrir demasiada multitud de pecados. Demasiada multitud de pecados. Ahora Él ama a todos sin importar cuánto y de qué forma se comporten. Por eso yo he dicho aquí, mire, si alguien se fue, si alguien pecó, primero no estamos para juzgar a nadie, no somos jueces de nadie. Dios no nos ha puesto a nosotros sobre juez, sobre ninguna persona. También veíamos ayer que hay que tener misericordia de ese tipo de personas. Hay que orar por ellos simplemente. A otros hay que forzarlos a entrar, dice la Escritura, al reino. Pero usted y yo no podemos, cuando alguien viene, a veces venimos, y yo entiendo la connotación, pero hay que saber cuándo abrazar y cuándo no abrazar. Usted no puede decirle a alguien, mire, no importa cuántas, es algo que hoy en día quieren decir y meterle, no importa cuántas veces usted caiga y peque. ¿Cómo que no importa? Usted le está diciendo, usted tiene licencia para ir a pecar, hacer lo que le da la gana, y la misericordia de Dios es demasiadísima para usted alcanzarlo. Pero el que peca deliberadamente, en un momento dado dice que ya no queda ningún sacrificio. Hebreos capítulo 10, verso 26. No es momento, en el primer momento, dele una buena bienvenida, alégrese con esa persona, sí, pero también confronto y dígale, usted necesita arrepentimiento. No venga a decirle, venga, eso no es nada. Dejó a la esposa, a la mujer, dejó a los chiquillos, robó, mató, anduvo bebiendo guaro, le robó las vacas al vecino, y usted viene a decirle que eso no es nada. Vuelvo a repetir, no lo señale. No somos jueces, porque aquel que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, en tico, digamos, no jugues de vivo, pito, porque le puede llover. ¿Verdad que sí? Y tengo que guardarme. Ahora, una pregunta aquí, como dijo Jesús, ¿cuántos de ustedes aquí no han fallado? Levánteme la mano. No han fallado. Todos hemos fallado. Y le voy a decir algo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero en el camino nos vamos a tropezar. Ahora, una cosa es tropezar y restaurar nuestra vida inicial así, en el momento, que seguir en aquello. Amén. La imagen de Dios, su santidad. Número 3. En el Antiguo Testamento Dios siempre nos llamó, o llamó a su pueblo a santificarse. Igual, Levítico 11:44, si quiere me acompaña ahí. Tengo algunos otros versículos, pero vamos a ver este solamente por asuntos de tiempo. 11 y el versículo, le dije, 44, ¿verdad? Menciona la Escritura. Porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen, no contaminen sus personas o sus vidas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Estaban hablando de los mandamientos, de lo que podían comer y de lo que no podían comer. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Por qué el Señor le dice a su pueblo que sea santo? Porque Él es santo. Muchas veces decimos que queremos parecernos a Jesús, ¿verdad que sí? Y lo primero que Jesús tiene es que Él fue santo. Jesús disfrutó de la vida, ¿sabía? Jesús disfrutó de la vida. Se hartó. Estuvo en fiestas. En una de ellas hasta vino le dio a los otros, los alcahueteó. Pero Él no se contaminó con el pecado. Y aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a hacer una diferencia.
entre lo que es ser santo y puro. Y ser santo no es ser un santulón, esto lo he aclarado. No es eso de que todo es malo, todo aquí, no toque, no vaya, no haga, no. O sea, a mí me entraron en una santidad rarísima y a mí me decían: la santidad es para muy pocos, decían en el púlpito. Y yo salía así medio traumado y yo decía: Señor, yo voy a terminar en loco, nunca voy a poder ser santo. Era una santidad, una situación casi inalcanzable. Y para variar, con un montón de ataques. De las cosas, dos cosas me costaron mucho a mí en la vida: la mala crianza, porque rapidito se la soltaba a cualquiera. Algún hermanito me hacía alguna cara en la iglesia y yo le decía: ¿qué fue? En media iglesia. Aún un día le dije así, le digo: ¿sabe qué? Camine de aquí. A alguien que estaba empezando en Cristo también, en la iglesia, en el local de la iglesia ahí: camine Ricardo, porque ¿sabe qué? Ya le voy a dar por la jeta. Viera lo que me costó. Ustedes ya conocen un montón de esas tristes historias que dan risas, pero que a mí me agobiaron mucho. Y la pureza sexual me costó, porque uno, cuando no está en Cristo, se mete un montón de porquerías. Y las raíces que vienen, por lo menos familiarmente, mi hermano, yo a través de mi familia, ¿sabe qué? Es una desgracia. Y no solamente mi familia, el mundo está sexuado completamente. Esto es terrible. Está sexuado totalmente. Y entonces aparecía una mujer de esas de nagua borracho, ¿verdad? Que era una cuarta más y quedaban hasta el rabo. Y yo, ¡ay! Y me costó entender que la primera mirada no la podía evitar, ¿verdad? Pero tampoco ser carnal como aquel que dijo: si no puedo evitar la primera mirada, pero la segunda sí, dice: voy a ver bastante en la primera. O sea, ese era un sinvergüenza. Y entonces volví a ver para allá la que venía en minifalda y hacía así, y venía una escotada y hacía así, y venía uno con un pantalón talladísimo, y era aquella cosa. Y yo decía, cuando yo le decía a mi esposa: ¿sabe qué, amor? Yo me voy a volver loco. Porque una de las cosas que yo he tenido con mi esposa es una libertad increíble, porque esta mujer ha sido una ayuda, un apoyo. Ha orado por mí, oró por mí en aquellos momentos difíciles. Nos ayudamos, teníamos toda la libertad, porque ella entendía también que yo necesitaba triunfar en eso. Y nunca fui cerrado. Nunca fui cerrado, ni ella tampoco. Es más, les voy a decir una cosa: esta fue una mujer que se guardó pura para el Señor, y sexualmente sabía más de lo que yo había experimentado, porque uno era como las bestias nada más. Sí, hermano, suena feo, pero uno era como una bestia. ¿Sabe qué tenía? A uno le enseñaron que era un asunto de placer nada más. Yo conocí una mujer y me aprendí a conocer bien con ella. Ella tenía libros, ella se había instruido, ella había aprendido. Entonces comenzó a ayudarme y ayudarme. Pero era aquí, era allá. Y yo decía: Señor, ay, Dios, aquellas angustias, Dios, ay, ayúdame. Y yo lloraba y clamaba. Después aprendí que muchas veces mejor era aquí. Volví a ver, y en lugar de volver a ver para allá, y el diablo me decía: pero está muy guapa, vuélvala a ver. Y yo, a veces hasta como de esos parches había que ponerse, porque se le tensaba a uno todo el. Pero ¿sabe qué? El problema no es la lucha. Cuando tú luchas y vences, hay triunfo. Y cuando triunfas es lo mejor. Y entiendes que eres santo porque Él es santo, y que usted quiere ser santo porque usted quiere agradarle a Él. 9 minutos me quedan para aterrizar. Así que en el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo a ser santo. ¿Por qué Dios escogió a Abraham para ser un pueblo diferente? ¿Un pueblo diferente a qué? A los demás. ¿Cómo estaban los demás pueblos? Contaminados, llenos de pecado. Haré de ti. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ve qué interesante. Haré de ti
una nación santa. Una nación santa no es una nación aburrida. Yo a veces pienso por qué algunos creyentes son tan aburridos en la iglesia, pero tan alegres en el mundo. ¿Por qué no disfrutan el momento en el Señor? Es que usted quiere celebrarle al que más tiene en su corazón. Ahí se la dejo picando también el área. Jonete me estorba un poquito. Vamos a levantarlo. En el Nuevo Testamento también Dios hace un llamado fuerte a santificarse. Igual, 1 de Pedro 15:16. Sino como aquel que los llamó de santos, sean ustedes también. 1 de Tesalonicenses 5:23 menciona: y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios 7:1 menciona: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, escuche muy bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Ahí mismo en Corintios 6:14 hasta el 18 comienza a hablar: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Cristo, dijimos ayer, en una traducción dice la 60 Belial, pero una traducción más moderna nos dice: ¿qué comparación Cristo con los demonios o con el diablo? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y yo los voy a recibir. Escuche muy bien, está clarísimo el versículo, no hay ni que explicarlo. Salgan y yo los. ¿Cuándo nos recibe el Señor? Cuando salimos de en medio de ellos. No estamos saliendo del mundo, estamos saliendo de ese círculo en el cual nos hemos movido. Dice: y yo los recibiré y seré para ustedes por padre entonces, y ustedes me van a ser hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que en el Nuevo Testamento el Señor nos llama a la santidad. Y aunque estamos en la gracia, según mi tiempo me quedan 5. Gracias. Aunque estamos en la gracia, dice la Escritura, que no tengamos la gracia por libertinaje. O sea, yo no puedo tomar la gracia como ocasión para hacer lo que me dé la gana. Y quiero concluir diciéndole que hoy, sí, hoy, desde aquí, por favor, todavía quédese en quedito. Ahorita vamos a hacer todo lo demás. Sí, ahorita. ¿Sabe, hermanos? Yo me he vuelto un poco más serio, porque soy la cabeza de este lugar y esta gente. Vamos a ver, y cuando hablo de este lugar, no me refiero a este edificio, me refiero a ustedes. Yo soy parte del cuerpo. Me tocó la parte de ser pastor, y como pastor siempre dije desde que llegué aquí: mientras yo sea pastor de este lugar, a usted le voy a incomodar para que busque al Señor, porque vamos a buscar al Señor. Y que haya momentos que hayamos quedado así un poco flojones no significa que nos hayamos descuidado. Y hoy más que nunca estamos orando para que un avivamiento venga. ¿Y por qué estoy levantando una serie de santidad? Porque no puede haber un avivamiento si todavía estamos atesorando pecados en nuestro corazón. Y estoy hablando de esta palabra con mucho amor, con mucho cariño, con mucha claridad. Esto es toda su vida, porque dice la Escritura: tu boca te condenará, no yo, tus labios testificarán contra ti. Y la Escritura dice que al final de los tiempos va a salir a flotar, y el Señor nos va a juzgar por lo que hay en nuestro corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño hasta lo profundo. Siga aquí conmigo, estamos aterrizando, nos queda un minuto. El culto racional del cual habla la Biblia, los chicos entren con calma, por favor, se refiere a una adoración a Dios
que involucra tanto, escuche muy bien, involucra la mente como el corazón, comprendiendo las misericordias divinas y presentando la vida propia como un sacrificio vivo y lógico. No se trata de un culto racional, sin sentido o basado únicamente en rituales, sino de una respuesta agradecida y consciente al conocimiento de la verdad de Dios, que lleva a una transformación de los pensamientos y al servicio total. Siga aquí conmigo, por favor. Chicos, tranquilos. Estoy como a Sofeifa ya. No, hermano, si es que estoy dando una palabra que es muy importante. Esta iglesia no va a ir a ningún rumbo, en un avivamiento, en un despertar,